El mundo de la literatura está lleno de misterios, pero pocos tan fascinantes como el que rodea a Don Quijote de la Mancha. Todos sabemos que la autoría de esta obra se le atribuye a Miguel de Cervantes, pero ¿qué pasaría si te dijera que existe la posibilidad de que Cervantes no haya sido el único autor? Hoy vamos a adentrarnos en las sombras de la historia para explorar las teorías más intrigantes que señalan que Don Quijote pudo haber sido fruto de más de una mente. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Cómo es posible que alguien como Cervantes, con una vida marcada por fracasos, deudas y problemas, haya creado una obra tan inmortal? Algunos estudiosos han sugerido que Cervantes, quien llevaba años intentando ganar fama sin mucho éxito, podría haber contado con la ayuda de un colaborador. Este colaborador podría haber sido alguien que compartía su visión, o tal vez alguien que tenía motivos más ocultos para mantenerse en las sombras. Una de las teorías más conocidas señala a un escritor menos popular de la época, Lope de Vega. Aunque hoy en día se le conoce más por sus obras de teatro, Lope de Vega fue un prolífico escritor en muchos géneros, y algunos expertos creen que su rivalidad con Cervantes podría haber sido una fachada. En lugar de enemigos, podría ser que ambos trabajaran en conjunto, uniendo fuerzas en secreto. Cervantes, con su talento para la sátira y la ironía, y Lope, con su capacidad para crear personajes memorables, habrían logrado juntos lo que ninguno de los dos podría haber hecho por separado. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué Lope no reclamó crédito? La respuesta podría estar en la política. En aquellos tiempos, ser el autor de una obra tan crítica hacia ciertos aspectos de la sociedad española habría sido peligroso. Quizás Lope decidió dejar que Cervantes, quien ya había tenido varios encontronazos con la autoridad, asumiera el papel de autor principal y enfrentara las posibles repercusiones. Sin embargo, Lope de Vega no es el único sospechoso en esta trama. También se ha mencionado a Juan de la Cuesta, el impresor que publicó Don Quijote. La historia nos dice que de la Cuesta solo imprimía las palabras de Cervantes, pero algunas irregularidades en las ediciones tempranas de la obra han llevado a especular que pudo haber sido más que un simple impresor. Hay versiones en las que los cambios no parecen errores de impresión, sino añadidos deliberados. Pudo haber modificado ciertas partes del texto, y si lo hizo, ¿con qué propósito? ¿Simplemente para mejorar la obra o porque también tenía una mano en su creación? Otra teoría, más oscura aún, sugiere que la obra fue manipulada por varios autores a lo largo del tiempo. La primera parte de Don Quijote fue publicada en 1605, pero no fue hasta 1615 que se lanzó la segunda parte. Entre esos años se publicó una continuación apócrifa de Don Quijote, escrita por alguien que se hacía llamar Alonso Fernández de Avellaneda. Cervantes no ocultó su desprecio hacia este autor desconocido e incluso lo mencionó en su segunda parte. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo es posible que alguien conociera tan bien a los personajes de Don Quijote si no hubiera tenido acceso a borradores o manuscritos originales? Algunos creen que este tal Avellaneda podría haber sido, en realidad, otro seudónimo de Cervantes, o incluso de uno de sus colaboradores que, por alguna razón, decidió adelantarse a la publicación de la segunda parte. Es una posibilidad inquietante, pero no completamente descartada. Además, las huellas de influencia en Don Quijote no se limitan solo a sus contemporáneos. Hay quienes sugieren que algunas de las ideas más profundas y filosóficas de la obra tienen sus raíces en textos más antiguos, incluso en obras de autores de la Edad Media. Esto plantea otra cuestión. ¿Pudo Cervantes haber contado con la colaboración de algún erudito o filósofo que le ayudara a integrar esas influencias en su obra? Si fue así, ¿quién era esta figura y por qué su nombre se ha perdido en el tiempo? Por supuesto, la idea de que Don Quijote no fue enteramente escrito por Cervantes es vista por muchos como una especulación sin fundamento,
Pero la historia de la literatura está llena de sorpresas, y los documentos, cartas y manuscritos perdidos a lo largo de los siglos podrían contener respuestas que aún no conocemos. Entonces, ¿quién escribió realmente Don Quijote? La verdad, al igual que el mismo Quijote, puede estar oculta tras un velo de locura y genialidad. Lo que está claro es que, sea cual sea el misterio detrás de su autoría, Don Quijote sigue siendo una obra que resuena en los corazones de millones de personas, pero quizás en algún archivo polvoriento o en un manuscrito olvidado se esconda la respuesta definitiva a este enigma. Y quién sabe, tal vez algún día descubramos que la historia de Cervantes y su caballero de la triste figura es aún más increíble de lo que jamás imaginamos.